Picasso, Madrid. El jeque Abdullah al-Rashid estaba a punto de destruir el acuerdo de 3.000 millones que salvaría a la empresa de la quiebra. La traductora oficial acababa de insultar a su madre traduciendo mal. Carmen Mendoza, la limpiadora que todos ignoraban, estaba limpiando los cristales de la sala de juntas cuando escuchó el error fatal. Sin pensar, habló. En árabe clásico perfecto, con acento del Najd, citó un verso del poeta preislámico que solo un verdadero erudito conocería. El jeque se detuvo a medio camino hacia la puerta. Se volvió lentamente. Miró a esa mujer en uniforme de limpieza que acababa de demostrar saber más árabe que cualquiera en esa sala. Y lo que dijo después cambió no solo el acuerdo, sino 2 vidas destinadas a cruzarse. La sala de juntas en el piso 40 de la Torre Picasso de Madrid destilaba poder por cada superficie de cristal y acero. Era una de esas mañanas de enero en que la niebla del Manzanares envolvía la ciudad como un velo, transformando los rascacielos de la Castellana en fantasmas de hormigón que aparecían y desaparecían en la bruma. Carmen Mendoza empujaba el carrito de limpieza por el pasillo con la precisión mecánica de quien ha aprendido a ser invisible. 32 años, licenciada en Filología Árabe por la Complutense, doctorado en Literatura Preislámica por la Universidad de Granada. Todo inútil en una España que no contrataba y en un mundo académico que premiaba conexiones en lugar de competencias. 3 años antes estaba en El Cairo para un postdoctorado. Ahora limpiaba oficinas por 900 euros al mes, enviando currículums que nadie abría. La sala de juntas debería haber estado vacía a las 7 de la mañana. Su turno empezaba temprano precisamente para evitar molestar a los poderosos que decidían destinos millonarios entre café y café. Pero esa mañana era diferente. A través de las paredes de cristal, Carmen vio a toda una delegación ya sentada alrededor de la mesa ovalada de caoba que valía más de lo que ella ganaba en una década. Por un lado, el equipo español de Industrias Herrera, Diego Herrera, el CEO que había heredado la empresa de su padre y casi la había llevado a la quiebra con inversiones equivocadas. Su hija Patricia, directora financiera más por nepotismo que por competencia, y un ejército de abogados y consultores en trajes de Loewe que costaban lo que un piso en Vallecas. Por el otro lado, la delegación saudí liderada por el jeque Abdullah bin Rashid Al Saud. Carmen lo reconoció inmediatamente, no por las fotos en los periódicos financieros, sino por un artículo académico que había leído años atrás. El jeque no era solo uno de los hombres más ricos de Oriente Medio, era también un reconocido estudioso de poesía árabe clásica, mecenas de universidades, coleccionista de manuscritos antiguos. Su doctorado en Oxford en literatura árabe era real, no comprado como tantos títulos de sus pares. Carmen debería haberse ido. El protocolo era claro. Durante las reuniones importantes, el personal de limpieza debía desaparecer, pero algo la retuvo. Quizás fue la voz de la traductora oficial, una rubia platino que masacraba el árabe con un acento que haría sangrar los oídos de cualquiera que hubiera estudiado de verdad la lengua. O quizás fue la forma en que el jeque apretaba la mandíbula cada vez que ella traducía, señal evidente de que algo no iba bien. Se puso a limpiar los cristales externos de la sala, técnicamente fuera pero lo suficientemente cerca para escuchar a través de las paredes delgadas diseñadas más para la estética que para la privacidad. Su presencia era tan habitual que nadie la notaba. La invisibilidad social de los uniformes de servicio, el superpoder involuntario de quienes limpian los palacios del poder. La negociación trataba sobre una inversión de 3.000 millones de euros. Los saudíes adquirirían el 60% de Industrias Herrera, salvándola de la quiebra pero manteniendo la producción en España, salvando 5.000 puestos de trabajo. Era el último día de negociaciones después de meses de conversaciones. Todo parecía encaminarse hacia la conclusión cuando ocurrió el desastre. Diego Herrera, en un intento de ser cordial, había preparado un discurso en español que la traductora debía traducir al árabe. Hablaba del honor de trabajar con el jeque, de la confianza mutua, de los valores compartidos. La traductora empezó a traducir con excesiva confianza, la de quien ha aprendido árabe en 6 meses de curso nocturno y piensa que lo domina.
Carmen sintió el error como una puñalada. La traductora acababa de decir, intentando traducir, «Su excelencia trae honor a su familia», algo que en árabe sonaba como «Su madre es una perra que trae vergüenza a sus ancestros». Un error de principiante con los falsos amigos del árabe, donde una vocal mal pronunciada transforma un cumplido en un insulto mortal. El rostro del jeque Abdullah se transformó, de profesional cordial a máscara de furia controlada. Se levantó lentamente, su séquito siguiendo el movimiento como una ola. En la cultura árabe, el insulto a la madre es imperdonable. No hay contrato, no hay miles de millones que puedan lavar esa ofensa. Los españoles no entendían qué estaba pasando. Diego Herrera seguía sonriendo, ignorante de que acababa de destruir su empresa con una frase mal traducida. La traductora, captando finalmente que algo había salido mal, balbuceaba disculpas en un árabe aún peor, empeorando la situación. El jeque se dirigió hacia la puerta. Sus abogados ya recogían documentos. 3.000 millones de euros, 5.000 puestos de trabajo, el futuro de una empresa centenaria. Todo se estaba evaporando por un error de traducción. Fue entonces cuando Carmen hizo lo más estúpido y valiente de su vida. Dejó caer el limpiador de cristales, abrió la puerta de la sala de juntas y habló. No en español, no en inglés, sino en árabe clásico, el del Corán y la poesía, con la pronunciación perfecta del Najd, la región del jeque. Y no dijo una frase cualquiera, citó un verso de Imru al-Qais, el mayor poeta preislámico, un verso que hablaba de cómo los errores de los necios no deberían empañar las intenciones de los sabios. El silencio que siguió fue denso como el aceite. El jeque Abdullah se detuvo con la mano en el pomo de la puerta. Se volvió lentamente, los ojos buscando la fuente de esa voz imposible. Su mirada se posó en Carmen, uniforme de limpieza, cubo en mano, pero con ojos que brillaban con la inteligencia de quien ha pasado años sobre manuscritos medievales. El jeque hizo algo que ninguno de los presentes había visto jamás. Sonrió. Una sonrisa verdadera, no la cortesía de fachada de las negociaciones comerciales. Volvió a la mesa, pero en lugar de sentarse en su sitio, se acercó a Carmen. Le habló en árabe, no el moderno estándar, sino el clásico, citando el siguiente verso del mismo poema. Carmen respondió completando la cuarteta. Luego añadió un comentario sobre la interpretación de Ibn Qutayba de ese verso particular, un detalle que solo alguien que hubiera estudiado realmente la literatura árabe medieval conocería. Los ojos del jeque se iluminaron como los de un niño que ha encontrado un regalo inesperado. La sala de juntas se había transformado en un teatro del absurdo. Por un lado, los españoles en trajes de miles de euros, paralizados por la confusión. Por el otro, los saudíes, igualmente estupefactos al ver a su jeque, conocido por su frialdad en los negocios, animarse hablando con una limpiadora. El jeque Abdullah ignoró completamente a todos y se dirigió a Carmen en árabe clásico, planteándole una pregunta que era claramente una prueba. ¿Cuál era el origen de la rima casida y cómo difería entre la escuela de Kufa y la de Basora? Era una pregunta de examen doctoral, el tipo de detalle que solo un verdadero estudioso sabría. Carmen respondió no solo correctamente, sino que citó también un manuscrito raro, conservado en la biblioteca de El Escorial, uno que ella misma había consultado durante su investigación doctoral. Añadió una observación personal sobre la influencia persa en la métrica, algo sobre lo que había escrito un artículo nunca publicado. El jeque se quitó las gafas y la miró como si la viera por primera vez. No veía ya el uniforme, sino la mente detrás de él. Le preguntó siempre en árabe, ¿por qué una erudita de tal calibre limpiaba oficinas en Madrid? La respuesta de Carmen fue simple y brutal en su honestidad. España no tenía lugar para quien estudiaba cosas inútiles como la poesía árabe medieval. Las universidades solo contrataban a enchufados, las oposiciones estaban amañadas y ella tenía un alquiler que pagar. Prefería limpiar con dignidad que mendigar un puesto que nunca llegaría. El jeque se volvió hacia Diego Herrera, pasando al inglés con un perfecto acento oxoniense. Su voz era calmada pero cortante como una cimitarra del desierto. Explicó el insulto involuntario, cómo un error de traducción había casi destruido todo. Luego señaló a Carmen y dijo algo que heló la sangre a todos los presentes. Esta mujer que ellos ignoraban
que limpiaba sus oficinas mientras ellos dormían, sabía más árabe que cualquier experto que hubieran contratado. Era una excelencia desperdiciada, un diamante usado como guijarro. El jeque Abdullah hizo algo inesperado. Pidió que Carmen tradujera el resto de la reunión, no como favor, sino como consultora oficial. Cuando Diego Herrera intentó objetar, ¿cómo podía una limpiadora participar en negociaciones millonarias? El jeque fue lapidario. O ella traducía, o él se iba con sus 3.000 millones. Carmen se quitó los guantes de goma, los dejó en el carrito y se sentó a la mesa. Durante las siguientes 4 horas, tradujo no solo las palabras, sino los matices culturales, los subtextos, las implicaciones ocultas. Explicó a los españoles cuándo estaban a punto de cometer errores culturales. Sugirió a los saudíes formas de formular peticiones que serían aceptables en la cultura española. Pero fue cuando el jeque mencionó un proyecto paralelo, la creación de un centro de estudios árabe-españoles en Madrid, cuando Carmen brilló de verdad. Sugirió conexiones con manuscritos conservados en el Escorial, propuso colaboraciones con estudiosos que conocía, delineó un programa que haría de Madrid un puente cultural entre Europa y el mundo árabe. El jeque la escuchaba embelesado. No era solo su competencia, sino la pasión con la que hablaba, cómo sus ojos se iluminaban describiendo un manuscrito del siglo XIII o la evolución de la caligrafía cúfica. Era la misma pasión que él había sentido en Oxford antes de que los negocios familiares lo transformaran en una máquina de hacer dinero. Al final del día, el acuerdo estaba salvado. Mejor aún, además de la inversión en Industrias Herrera, los saudíes financiarían el centro de estudios con otros 50 millones. Pero el jeque no había terminado. Se dirigió directamente a Carmen con una oferta que dejó a todos sin aliento. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. La oferta del jeque Abdullah era de las que ocurren una vez en la vida. Dirigir el nuevo centro de estudios árabe-españoles con un salario de catedrático, más un puesto como consultora cultural para sus empresas en Europa. 100.000 euros al año por hacer lo que amaba, en lugar de 900 por limpiar baños. Pero Carmen dudó. Veía las miradas de los españoles, algunos admirados, muchos envidiosos, todos impactados. La mujer invisible se había vuelto de repente indispensable. Diego Herrera, que durante 3 años nunca había notado su existencia, ahora la miraba como se mira un objeto de valor recién descubierto. El jeque notó su vacilación. Con delicadeza árabe, sugirió una pausa para el almuerzo, pero en lugar de ir al restaurante con estrella Michelin reservado para la delegación, pidió a Carmen que le mostrara el Madrid real, el que los CEO nunca veían desde sus torres de marfil. Se encontraron en una taberna de la Latina, el jeque en su dishdasha tradicional, atrayendo miradas curiosas, Carmen aún en uniforme de limpieza. Ante un plato de cocido madrileño, que el jeque probó con genuina curiosidad, hablaron no de negocios, sino de poesía, de manuscritos perdidos, de la belleza de la caligrafía árabe y de cómo Occidente había olvidado que su renacimiento había nacido también de las traducciones del árabe. Fue allí, entre el primero y el segundo plato, donde el jeque reveló algo personal. Él también había sido forzado a elegir entre la pasión por el estudio y el deber familiar. Había elegido el deber, convirtiéndose en uno de los hombres más ricos del mundo, pero perdiendo algo precioso en el proceso. En Carmen veía la posibilidad de recuperar esa parte de sí mismo, de crear algo que durara más allá de los informes trimestrales y las cotizaciones bursátiles. Los meses siguientes fueron un torbellino de cambios. Carmen aceptó la oferta, pero con condiciones precisas. El centro de estudios debía ser accesible para todos, no solo para las élites. Debía contratar a jóvenes estudiosos españoles y árabes basándose en el mérito, no en las conexiones, y debía incluir un programa de becas para estudiantes de los barrios periféricos, aquellos que, como ella, tenían el talento, pero no las oportunidades. El jeque no solo aceptó, sino que duplicó el presupuesto para las becas. Su colaboración se volvió legendaria en los círculos académicos. Él aportaba los fondos y los contactos, ella la competencia y la visión.
Juntos crearon algo único, un centro que no era solo para el estudio académico, sino para el diálogo real entre culturas. Pero había algo más que la simple colaboración profesional. En las largas tardes pasadas discutiendo programas y proyectos, entre un verso de Al-Mutanabi y una cita del Quijote que el jeque conocía en español, crecía algo no expresado. El respeto mutuo se transformaba lentamente en algo más profundo. Diego Herrera, mientras tanto, intentaba desesperadamente capitalizar el descubrimiento de Carmen. La presentaba como ejemplo de meritocracia empresarial, olvidando convenientemente que la había ignorado durante 3 años. Pero Carmen ya no era invisible, y cuando él intentó atribuirse el mérito del centro de estudios durante una rueda de prensa, ella lo corrigió públicamente en árabe, español e inglés, con una gracia que ocultaba cuchillas afiladas. Un año después de aquel encuentro fatídico, el Centro de Estudios Árabe-Españoles de Madrid era una realidad floreciente. Ocupaba 3 plantas de un palacio histórico cerca de la Universidad Complutense, con una biblioteca que ya rivalizaba con algunas de las mejores colecciones europeas de manuscritos árabes. Carmen, ahora profesora Mendoza, dirigía un equipo de 20 investigadores de 10 países diferentes. La noche de la inauguración oficial, con el ministro de Cultura español y el embajador saudí presentes, ocurrió algo que nadie esperaba. El jeque Abdullah tomó la palabra no para el discurso oficial preparado por su equipo, sino para algo personal. Habló de cómo un error de traducción había casi destruido un acuerdo de miles de millones, pero había creado en cambio algo infinitamente más valioso. Contó sobre una mujer que limpiaba cristales pero guardaba tesoros de conocimiento, que España había ignorado, pero que había salvado 5.000 puestos de trabajo con su competencia. Y entonces hizo algo que dejó a todos sin aliento. Citó un poema de amor de Ibn Saidún, el poeta andalusí del siglo XI, en árabe perfecto. Luego, mirando directamente a Carmen, lo tradujo al español. Era una declaración velada pero clara para quien conociera la poesía árabe clásica. Ibn Saidún había escrito esos versos para Walada, la princesa poetisa, un amor imposible entre 2 mundos diferentes que había producido algunos de los versos más bellos de la literatura árabe. Carmen se sonrojó, pero no apartó la mirada. Respondió citando a Walada, la respuesta de la princesa al poeta, primero en árabe y luego en español. La sala, llena de académicos y diplomáticos que captaban el subtexto, contenía la respiración. 2 personas de mundos diferentes. Él, un príncipe del desierto, ella una hija de la niebla madrileña, que se hablaban a través de versos de 1000 años atrás. Diego Herrera, siempre ignorante de las sutilezas culturales, interrumpió el momento preguntando cuándo empezarían las próximas inversiones. El jeque lo miró con esa mirada que había aterrorizado a consejos de administración de medio mundo y dijo simplemente que algunas inversiones no se medían en euros. Después de la ceremonia, mientras los invitados se dispersaban, el jeque y Carmen se encontraron solos en la biblioteca del centro, rodeados de manuscritos que olían a siglos. Él le mostró un regalo que había traído, un manuscrito original de Al-Mutanabi, el poeta que ambos amaban, del siglo XII, valorado en millones pero cuyo verdadero valor era incalculable para quien amara la poesía. Carmen lo hojeó con manos temblorosas, no por el valor monetario sino por la belleza de la caligrafía, por los comentarios al margen de algún estudioso medieval, por la cadena humana de conocimiento que ese libro representaba. Cuando levantó los ojos, llenos de lágrimas de gratitud, el jeque hizo algo que en su cultura era escandaloso y en su posición impensable. Le tomó la mano. No dijo nada. No hacía falta. En esa biblioteca silenciosa, entre pergaminos que hablaban de amor en lenguas muertas, 2 personas vivas encontraron un lenguaje común que no necesitaba traducción. El epílogo llegó 5 años después. El Centro de Estudios Árabe-Españoles de Madrid se había convertido en el más importante de Europa. Carmen había publicado 3 libros que ya eran clásicos en los estudios arabistas, pero la verdadera noticia que dio la vuelta al mundo académico y financiero fue otra. El matrimonio entre la profesora española y el jeque saudí. No fue un matrimonio de cuento de hadas. Hubo obstáculos culturales, familiares que desaprobaban por ambas partes, medios que especulaban.
pero fue un matrimonio construido sobre cimientos sólidos, el respeto mutuo, la pasión compartida por el conocimiento y la capacidad de ver más allá de las apariencias. Diego Herrera, mientras tanto, había tenido que dimitir después de un escándalo de corrupción. Industrias Herrera, ahora gestionada por directivos competentes, elegidos por los saudíes, prosperaba. La traductora rubia, que casi había destruido todo con su error, estudiaba árabe en el centro, humildemente, empezando desde las bases. La última escena de esta historia es una foto que se volvió viral en el mundo académico, tomada durante una conferencia en Córdoba, en la mezquita catedral. Mostraba a Carmen y Abdullah sentados en el suelo del antiguo mihrab, rodeados de estudiantes de todas las nacionalidades, discutiendo animadamente un verso particularmente oscuro de un poeta omeya. No parecían un millonario y una profesora, sino dos eruditos perdidos en la belleza de las palabras. En la foto, colgado en la pared detrás de ellos, había un cartel en árabe y español: "El conocimiento no conoce uniformes". Debajo, más pequeño, alguien había añadido con bolígrafo: "Tampoco el amor". La mujer que limpiaba cristales se había convertido en un puente entre dos mundos. El hombre que comandaba imperios había reencontrado su alma. Y todo había empezado con un error de traducción en una mañana neblinosa de Madrid, cuando lo invisible se volvió indispensable y las palabras, las correctas en el momento correcto, salvaron más que un acuerdo. Salvaron dos vidas de la incompletitud. El centro continúa prosperando. Cada año forma decenas de arabistas competentes, publica ediciones críticas de textos medievales, organiza conferencias que atraen estudiosos de todo el mundo. Pero sobre todo, demuestra cada día que la competencia no tiene uniforme, que el talento puede esconderse en los lugares más improbables y que a veces basta una persona que hable el idioma correcto, no solo gramaticalmente, sino cultural y humanamente, para transformar un desastre en milagro. Y cada mañana, antes de que el centro abra, Carmen limpia personalmente los cristales de la biblioteca, no por necesidad, sino para recordar que cada superficie transparente puede ser una ventana a otro mundo, si solo alguien tiene el coraje de mirar más allá de su propio reflejo. Si esta historia te ha emocionado, si has creído en el poder del conocimiento para derribar barreras, deja un like para apoyar historias donde el mérito vence a los prejuicios. Comenta con el momento que más te impactó. Comparte con quien necesita creer que el talento siempre encuentra su camino. Suscríbete al canal para más historias que demuestran cómo la cultura une más de lo que el dinero divide. Recuerda, a veces las personas más invisibles son las que ven más claramente, y la verdadera riqueza no está en la cuenta bancaria, sino en la riqueza de la mente. ¿Cuál es tu talento oculto que el mundo aún no ha descubierto? Cuéntalo en los comentarios.